¿Qué nos enseña la Escritura? Que los diáconos no deben ser de doble ánimo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir, no de doble palabra, o sea, sin hipocresía. Esto es decir una cosa a unos y a otros decirles otra, ¿no? Y Pablo vuelve a insistir en el capítulo 4, verso 25, y otra vez nos dice que son bienaventurados aquellos que refrenan su lengua de pecar contra Dios. También en el capítulo 3, de verso 9 al 10 de Santiago, nos sigue enseñando que no usemos nuestra boca para agradar a los hombres, sino agradar a Dios con ella. Por lo tanto, amemos de verdad, de corazón a Dios por sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Y seamos sinceros, no con labios fingidos, para que cuando Cristo venga, ¿no es cierto?, nos encuentre preparados, ¿no es cierto?, en toda nuestra manera de vivir, y gloria a Dios, podamos ir con Él a morar por toda una eternidad, ¿no? También otro de los requisitos que nos enseña el apóstol es que no debemos ser dados al mucho vino, ¿no? En el original griego dice no muy adicto al vino, ¿no? No dado al mucho vino, lo que quiere decir que seamos moderados, ¿no es cierto? Moderados. Por ejemplo, Proverbios capítulo 25, verso 27, nos aconseja que debe existir siempre en nosotros, en todo, un equilibrio. También dice más adelante otro de los requisitos de ganancias deshonestas, es decir, no desear con ansias las cosas que provienen por cohecho o de mala forma, ¿no es cierto?, de forma incorrecta. Y lamentablemente es aquí donde quiero detenerme también un poco, ¿no? Donde puedo encontrar que lamentablemente muchos han caído en esto, y es el arma, yo puedo decir que trabajo mucho en esto de liberación, puedo decir que es un arma mortal que el diablo tiene y que él usa, ¿no es cierto?, para hacer caer a muchos, ¿no? Lamentablemente con este tema del dinero han caído pastores, ¿no?, por la ambición, y han destruido mucha gente. Mucha gente hoy está dañada, herida por muchos pastores que han caído en este tema de la ambición, del amor que le han tenido al dinero, ¿no? Y como dije, destruyen vidas, ¿no es cierto? También los líderes, hermanos, ¿no es cierto?, que le exigen tanto a Dios, siendo que toman lo que le pertenece a Dios. Esto es en relación al diezmo, hay un compromiso, hay una palabra de Dios que habla del diezmo, donde incluso pastores, hermanos y líderes le buscan las 5 patas al gato, por decirlo en forma más popular, ¿no es cierto?, para desacreditar lo bíblico, para no diezmar, ¿no? Porque lamentablemente son miserables, quieren vivir de recibir, pero no quieren dar ni ofrenda, ¿no es cierto? Hay algunos que dicen que no diezman porque esto era de la ley, pero tampoco hacen una ofrenda remecida, agradable a Dios. O sea, por todos los lados son miserables, le roban a Dios, y tampoco son capaces de dar ni bendecir. Y se toman de la palabra diciendo que esto era la ley, y es una gran mentira que usan, ¿no? Porque el diezmo fue antes de la ley, ¿no es cierto? Y ahora, si fuera de la ley, el Señor tampoco vino a abolir la ley. Dice que Él vino a cumplir la ley. ¿Y qué es la ley? Toda la palabra. La ley es toda la Biblia, no es solo el Antiguo Testamento, ¿no? Recuerde que Jesús, Él vino a cumplir, Él vino a sellar algo que venía por largo enseñándose, lo vino a sellar para que se cumpliese en Él. Así que tenemos que obedecer al Señor en esta área. Pero lamentablemente el enemigo ha aprovechado todo esto y ha colocado en los corazones la ambición, el amor al dinero, y lamentablemente son muchos los ministerios que han fallado y que han caído en esto. En el original del griego dice, en relación a lo que estamos leyendo, no amigo de sórdidas ganancias, es decir, no amigo de ganancias sucias. Son muchos los que darán cuenta a Dios, y en todo ámbito
de la sociedad y eclesiástico, mayormente eclesiástico, porque cuando ya estamos en Dios tenemos una gran responsabilidad y muchos en todas las áreas eclesiásticas tendrán que dar cuenta a Dios por esto, porque han hecho negocios de la palabra del Señor. Como leí entonces, no codiciosos de ganancias deshonestas, ¿no es cierto? No ganancias tomadas de forma torpe, o sea, no buscar ganancias indecentes que son un tropiezo para un hijo de Dios. Sabemos, y el mundo lo declara, que todo lo mal avenido no prospera, ¿no? ¿Cuántas cosas hemos tenido y no han surgido por lo mismo, ¿no? Porque quizás hemos errado en esto, ¿no? En amar más el dinero que a Dios, en amar más el dinero que buscar a Dios, no entendiendo que si buscamos a Dios, todo viene por añadidura, ¿no? En relación a esto mismo dice que no debemos buscar el dinero mal ganado, ¿no es cierto? No de ganancias deshonestas. Esto incluye que no debemos predicar también el Evangelio con la mira de obtener ganancias, ¿no? Pero sí es importante entender esto, que el obrero es digno de su salario, ¿no? Porque hay muchos también que se toman de esto e invitan a gente a predicar y no les bendicen. O hay pastores que están trabajando dentro de la iglesia y no le dan su ofrenda o no le hacen un sueldo y muchas veces los sueldos no son honrosos para un siervo de Dios, ¿no? Y si una iglesia aprende a honrar a su pastor, ¿no es cierto?, en esta área, de por hecho que la iglesia va a prosperar. Y cuando me refiero a iglesia, me refiero a todos los hermanos que son parte de la iglesia, van a ser prósperos porque estamos honrando al siervo de Dios, al ángel de la iglesia. Y eso es un mandato bíblico que tiene que ser sí o sí y respetarse y hacerlo siempre con honra. 1 Corintios capítulo 9, verso 13-14 dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven en el altar del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero no de ganancias deshonestas, sino que vivan del Evangelio honestamente. La palabra de Dios no es para negociarla. Debemos hablar o predicar el mensaje que el Padre nos revele en toda sea nuestra manera correcta de vivir. Primeramente, hacerlo para el Señor, y el Señor que nos llamó es fiel para sostenerlos, ¿no es cierto? Para sostener a todos aquellos que Él ha llamado, porque Dios no llama a nadie para que fracase, para que esté en ruina y para que pase necesidades, porque si hacemos bien la pega que Dios nos manda, Dios nos suplirá todo. Amén. Me detengo un poquito en esto porque en esto falla mucho la iglesia. Hay muchos hombres honrados trabajando al Señor y la iglesia no les reconoce. Y esto es un grave problema porque la iglesia tampoco es bendecida, ¿no? Muchos han malinterpretado este versículo como referencia para obtener su ganancia deshonesta también, ¿no? Incorrectamente. Lo que realmente este versículo enseña es que cuando alguno es llamado al ministerio de Cristo, que es la iglesia, debe dársele al ungido, ¿no es cierto?, su salario por el trabajo que está realizando en la congregación. Y que sea, como dije, algo digno, ¿no es cierto?, algo honroso. Proverbios nos enseña algo acá. Proverbios capítulo 15, verso 6 nos enseña diciendo que en la casa del Señor, ¿no es cierto?, que en la casa de Dios justo nunca hace falta nada, nunca. ¿Por qué? Porque Dios suple sus necesidades. Él es Dios, ¿no es cierto? Él es Dios y no miente, no como el hombre.
Salmos capítulo 5, verso 12 nos dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Mire qué lindo, ¿eh? Como con un escudo lo rodearás de tu favor. 37:16. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Y es por eso que dije al principio que estos requisitos van muy a la par con los requisitos para los pastores, los ministros, en realidad para todo aquel que quiere hacer la obra de Dios, ¿no? Y este video se lo hago llegar a todos los que yo siento que Dios está llamando al ministerio, pero no quiero como pastor que cometan el error en el camino y todo lo que puedan lograr en un momento se les destruye y se les venga abajo. Porque para edificar en Dios tenemos que edificar en el fundamento que es la palabra del Señor. Quiero seguir leyendo el tema que estamos tratando. Dice que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, lo que quiere decir que guarden la sana doctrina, sin alejarse, ¿no es cierto?, llevando el mensaje con falsedades para mantener a la gente contenta, sino que predicar la palabra tal cual es, ¿no es cierto?, para que así se mantenga la fe verdadera en Cristo. Las ideas en realidad es que no naufraguemos en medio de fábulas y falsas enseñanzas, ¿no?, sino que hablemos siempre la verdad. El Señor nos enseña el ministerio de la fe con limpia conciencia, dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, y que todo lo que nosotros realicemos sea para la gloria de Dios y que guardemos todo lo que nosotros aprendemos para poder desarrollarlo celosamente, ¿no es cierto?, como soldados fieles, ¿no es cierto?, a la palabra que nos produce vida y que provoca vida en los demás. En otras palabras, que llevemos muy adentro el logo de Dios, ¿no?, que es Cristo Jesús, que es la palabra del Señor. Y así, por la fe, cuando vengan las acechanzas del enemigo, los ataques, estemos llenos de esta palabra de vida, que es la palabra de Cristo, y Satanás no tenga oportunidad de tentarnos, ¿no es cierto?, y cambiar nuestra fe, ya que estaremos llenos de la verdad, que es Cristo, ¿no es cierto?, ya que como hemos sabido de muchos nuestros hermanos que por faltar a la verdad hoy se encuentran viviendo momentos muy difíciles y viviendo momentos muy complicados. Lo que quiero decir con esto es que la verdad de Cristo, si nosotros la guardamos, la atesoramos, esta verdad nos alejará de todo lo incorrecto, de todo lo que está en las legiones celestes arriba, que están contra nosotros, y nos va a llevar a una real bendición. Por eso dice la Escritura, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Por qué estoy tocando también esto? Porque creo que todo aquel que tiene que servir al Señor en el diaconado, en cualquier área, tiene que ser bíblico, tiene que conocer, manejar bien lo que es la palabra del Señor, lo que es la Escritura. Tiene que conocer bien la palabra del Señor para poder ser un buen obrero, ¿no?, que trace, que trabaje en el lugar donde le toque, pueda trazar bien, hacer bien lo que Dios quiere en lo que se le ha mandado, ¿no? Así que, bueno, vamos, sigamos adelante, ¿no? Sé que es un tema que se ha enseñado en otras ocasiones, y es por eso que estoy haciendo esto tan sencillo, porque sé que los que estamos ya a tiempo en el Señor conocemos la Escritura, y solo quiero hacer un aporte de poder darle a entender y que entiendan en forma, vuelvo a insistir, muy práctica, muy sencilla. No vaya a salir uno por ahí que le faltó más teología, más hermenéutica, homilética, no. Vuelvo a insistir, hacerlo tan práctico, tan sencillo, porque quiero que entendamos, porque el Evangelio es práctico, es sencillo, no es complicado, ¿no? A veces nosotros complicamos las cosas, y Dios no es complicado. La bendición viene simplemente cuando nosotros respondemos a Dios.
Si cumplimos a Dios en las áreas que Él requiere, la bendición viene. Hay muchos por ahí que te hablan de la prosperidad, de ciertos puntos, de que hay que subir ciertos niveles para estar bien con Dios. No, 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 no. Ven a Cristo, arrepiéntete, conviértete, aprende su palabra, cumple su palabra y tendrás la victoria en Cristo y la entrada al cielo como Dios lo promete. Bien, sigamos. Ahora, para entrar en el diaconado tenían que entrar primero a prueba. La Escritura lo dice, lo que hemos leído, a prueba. O sea, no cualquiera puede decir, yo quiero ser diácono, o al pastor le da el gusto de decir, esto voy a ungir diácono. No. Tiene que entrar a prueba para primero poder ejercer. El original griego dice, sean probados primero, después ministren. Es lo que dice la palabra del Señor. Lamentablemente hay muchos que están en el altar, que no han pasado por el discipulado ni por la escuela de Dios. Es por eso que cuando llevan tiempo ya en la iglesia, de repente les viene un problema, se alejan, se van, destruyen y hacen caer a muchos, porque muchos fijaron los ojos en ellos. Y esto pasa en todo ámbito, en todo trabajo, en toda área ministerial. Primero hay que pasar por un buen discipulado, por lo menos tener unos estudios bíblicos profundos, ¿no es cierto? Aprovechar a los maestros que están dentro de la iglesia, a que nos enseñen, ¿no? Porque si no pasamos por la escuela de Dios, todo lo que hagamos a futuro va a caer, porque no va a tener base, no va a tener solidez, ¿no es cierto? Entonces, ahora para entrar en este tema de los requisitos, el diácono tiene que pasar por una prueba, ¿no? Y en esa prueba, el que está ahí delante de él tiene que ir viendo si realmente va cumpliendo con los principios bíblicos para poder hacer lo que tiene que realizar, mayormente en este punto que estamos tocando del diaconado, ¿no? Vemos aquí en la palabra que es clara en este sexto requisito, porque este es el sexto requisito ya que estamos tomando, que sean probados, dice, probado. ¿En qué? Aquí está la pregunta, ¿probado en qué, pastor? ¿No? En sus testimonios, en dar testimonio con ejemplos de vida. Mateo capítulo 7, verso 15 al 20, el Señor Jesús nos enseña que por sus frutos seremos conocidos, ¿no? Y será conocido todo creyente, ya que por medio de estos frutos conoceremos el testimonio o la aptitud de un verdadero creyente, ¿no? Así que uno de los primeros requisitos antes de entrar a todo lo demás, ¿no? Viendo este sexto punto, es que hay que ser probados, ¿no es cierto? Hay que ser probados para que nosotros veamos si realmente la persona puede cumplir la labor y no cometer el error, amados, porque a lo mejor va a escuchar algún pastor este tema. No cometer el error de que porque toca bonito subirlo al púlpito, de porque tiene un buen verso ponerlo arriba en el púlpito. No. Lo único que vas a lograr, pastor, es matar a ese hermano que está subiendo sin preparación, sin tener un tiempo en la iglesia. Hay mucha gente que llega a la iglesia ya a los días ya está en el púlpito, ¿no es cierto? Y hay mucha gente que se molesta, que lleva años en la iglesia y se molesta con razón. Porque esto no es a la ligera, no es al lote, ¿no? Esto tiene que ser un proceso. Toda persona que llega a la iglesia tiene que pasar por un discipulado y tiene que tener un tiempo. Yo siempre digo, a veces hay que tomarse 9 meses, como la mujer en el parto que va a dar a luz, espera los 9 meses para dar a luz. Yo creo que son meses necesarios donde el candidato para estar ahí como obrero aprobado tiene que estar unos 9 meses por lo menos estudiando un discipulado, preparándose, ¿no es cierto? Porque esa persona que llega a la iglesia no llega para sentarse ni estar ahí inerte sin hacer nada, sino esa persona que llega es porque Dios la llama para servir, pero para servir tenemos que prepararnos para hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Y en forma correcta como Dios lo demanda, ¿no? Entonces, los diáconos, dice también, sean maridos de una sola mujer, ¿no? Otra versión dice, los diáconos sean casados una sola vez, dice otra versión, ¿no? Santidad es lo que Dios requiere, donde el creyente, en realidad los cristianos,
deben tener una sola esposa, lo contrario sería adulterio. Gálatas es muy claro en el capítulo 5, verso 19 y verso 21, nos da a entender que además de esto, el mismo Dios nos enseña que el hombre que se une a una mujer, ¿no es cierto?, ya es una sola carne con ella, ¿no? Pueden leer algunos textos ahí como Génesis capítulo 2 verso 24 y en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 verso 4. Cada uno sepa tener su propia mujer. Amén. Esto también es bastante importante porque lamentablemente lo tengo que decir, hay muchos pastores que permiten, muchas iglesias que permiten hermanos que conviven, hermanos que están en adulterio, hermanos que están en fornicación, a servir en la obra del Señor. Y te voy a decir algo, esa persona podrá tener mucho talento, mucha capacidad, pero no puede atender a las cosas espirituales, porque los que trabajan de las cosas espirituales, o los que trabajamos en las cosas espirituales, debemos ser nosotros primeramente espirituales, y un espiritual anda en corrección de acuerdo a lo que es la palabra de Dios. Punto interesante también atender. Bueno, quiero seguir avanzando, ¿no es cierto? Ya estamos por culminar. Voy a entrar al verso siguiente que continúa, que dice que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Otro requisito del diaconado, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, ¿no? Hay una versión que dice también sus propias casas. Otra versión dice y presidan de manera excelente sus casas. La palabra nos enseña en 1 de Timoteo capítulo 3 verso 4 que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción, lo que quiere decir en obediencia con toda honestidad. Y en el verso 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? ¡Wow! ¿Cómo cuidará de la iglesia? Entonces, una de las cosas que tenemos que entender como principio también es que si nosotros... Mire, quiero explicar algo. Cuando nosotros venimos a Cristo, lo primero es el Señor por sobre todo, ¿no es cierto? Pero en cuanto a servir, primero tenemos que hacerlo por casa. Por casa. Como dice el Señor cuando mandó a los suyos, vayan por Jerusalén, o sea, primero por casa, ¿no? Porque ¿de qué me sirve a mí obtener todo, ganar muchas cosas y perder mis hijos, perder mi familia, mi esposa, perder todo? Sería incorrecto, ¿no es cierto? Entonces por eso dice que gobiernen bien sus casas. ¿Y cómo cuidarán la iglesia si no lo hacen? Aunque estos versículos están dirigidos, como dije, a los requisitos pastorales, también lo están dirigidos a los diáconos, ¿no? Como lo aclaré al principio de comenzar este estudio, porque esto también es ministerial. En 1 Timoteo capítulo 5, 8 dice que debemos también velar y guardar por nuestra casa, como es digno de un siervo de Dios, ¿no? Ya que algunos que el Señor les ha entregado un hermoso ministerio, se han descuidado de sus hogares, dando cabida a Satanás. Hay que tener cuidado. Por eso dije al principio que si queremos servir al Señor, tenemos que ser sinceros a nosotros mismos. No nos podemos engañar, porque Dios no puede ser burlado. Así que tengamos cuidado de eso. Yo a muchos les digo, yo trabajo mucho en la consejería pastoral, aconsejo a muchos pastores, y les digo, cuando los veo en conflicto, en situaciones difíciles, frénate unos 6 meses sin hacer nada. Y si eres pastor de una iglesia y tienes líderes, hace trabajar a los líderes y tú escucha, sin decirle que tú estás en falta, nada, pero y así ellos aprenden también. Pero quédate ahí un tiempo y busca a Dios y restáurate bien en Dios para volver a subirte al púlpito, porque si te subes sin estar en orden, Dios te va a usar por misericordia a los hermanos, pero vas a acumular tantas cosas del enemigo que cuando quieras dar un paso quizás mayor, no vas a poder ni siquiera ponerte de pie.
Entonces es importante primero es estar a cuentas, ¿no es cierto? Es empezar a edificar primero como nos enseñan, haciendo las bases, ¿no? Yo no puedo construir un cielo, un techo, si no tengo las bases, ¿no es cierto?, sólidas, porque es difícil levantar un techo sin tener los pilares, ¿no? Primeramente tengo que levantar los pilares, ¿no es cierto?, para consolidar un techo, un cielo firme, ¿no? Eso es importante también. Aunque he escuchado a muchos decir, ¿ah? Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, y no está mal, ¿no? Pero la mayoría de lo que lo dicen, en sus hogares hay un infierno, ¿no? Porque conviven, no tienen paz, no tienen tranquilidad, ¿no es cierto? Porque todo lo han descuidado. Yo sé que es primero Dios, pero en cuanto a servir, en cuanto a hacer lo que tenemos que hacer por Dios, es empezar por casa para tener un respaldo sólido, ¿no? ¿Cómo puede ministrar una persona tranquila, sabiendo que su casa se está derrumbando a pedazos? ¿Cómo puede ministrar una persona tranquila si su vida, su hogar se está destruyendo? Hagamos pues la obra de Dios como buen soldado, sin dejar de hacer el cuidado de nuestro hogar. Recordemos lo que dice 1 Timoteo capítulo 5 verso 8. El que no suple para su casa, hablando en lo económico y en todo el sentido de la palabra, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amados, Dios nos dé sabiduría y templanza para cumplir con esto y así glorificar su nombre, y recordar que el hacer las cosas sin tener el respaldo de Dios es un riesgo tremendo. Y entender también que los puestos no nos salvan. Ni tu diaconado, ni tu pastorado, ni tu liderazgo no te salva. Es bonito tener un puesto en la iglesia, pero si no estamos primeramente a cuentas con Dios, mi vida se va a hacer un infierno, y cuando Cristo venga, lamentablemente, el Señor no me va a conocer. Así lo dice la Escritura. Él va a conocer a los que hacen la voluntad de mi Padre, dijo el Señor. Espero que esto tan práctico nos sirva a todos. ¿Sabes que me está sirviendo mucho a mí? Porque estoy recordando, me puse a escribir acá en la iglesia, en la oficina, y me trajo a la memoria muchas cosas a veces uno olvida, ¿no es cierto? Y te traen a la memoria, y sabes que esto me hace acercarme más a Dios. Veamos algunos requisitos entonces de los diáconos. Hemos estado viendo varias cosas, pero para ir terminando, ¿no? Para ir concluyendo. Actualmente sucede en muchas congregaciones que toman en una forma tan literal algunas cosas, ¿no es cierto? Dejando que muchas cosas se hagan sin primeramente tener el conocimiento de la persona, el testimonio de la persona. ¿Por qué digo esto? Porque subir a una persona que no tenga buen testimonio, o la ponga en un lugar donde no tenga buen testimonio, da por hecho que la gente se te va a ir de la iglesia. Y si lo pones a predicar, esa persona que no tiene testimonio, en vez de dar vida desde un púlpito, va a matar vida. Por eso hablaba el apóstol a Timoteo que lo primero que había que hacer era probarlo. Cuando entendieron que ellos no podían atender a la mesa, dice que buscaron a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, 7 hombres con testimonio, 7 hombres que tenían evidencia que eran hombres de Dios. Como dije, ¿por qué no buscaron a más? Porque no habían más. Solo habían 7, porque el Espíritu Santo no se equivoca. No se equivoca. Así que no nos aceleremos, no nos apuremos, pastores. Yo como pastor no me apuro, no me acelero, y espero que la gente a la cual estoy pastoreando tampoco se acelere, se apure, y confíe que Dios tiene los tiempos para los llamados a servir en la obra del Señor. Te lo explico de una forma. David, cuando enfrentó a Goliat,
no te voy a contar toda la historia, pero David cuando enfrentó a Goliat, él se acercó al rey y le dijo, yo pelearé con él. Voy a parafrasear un poco. ¿Y qué hizo el rey? Le puso la armadura a David. Y David quedó inmóvil, no se podía mover, porque le quedaba muy grande. Así que David se saca toda la armadura y va a enfrentar al gigante con las armas que tenía en sus manos, que era una honda y unas piedras, con las cuales así había vencido a un oso y a un león y defendido a su rebaño. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces hay pastores, hay gente que le pone armadura a la gente muy grande y la gente no se puede mover y trata de hacer las cosas con esa inmovilidad y no pueden. Y es por eso que muchas veces gente que ha subido a los púlpitos ligeramente, gente que ha tenido ministerio ligeramente, después están en tremendos problemas y tremendas dificultades. Es por eso que lo que yo hoy estoy planteando a través de este tema que tiene que ver con el diaconado, pero en sí con todas las áreas del ministerio, es que sepamos esperar, sepamos confiar en Dios, de que Él tiene los tiempos, y en ese tiempo Dios me va a ir preparando, Dios me va a ir perfeccionando para que cuando tenga que hacer la labor, la tarea, la pega a cumplir, la pueda hacer bien. Quiero terminar con esto y solo decirte que Dios quiere usarte, porque tú eres el medio que Dios tiene para usar en la tierra, pero debemos prepararnos, capacitarnos y pasar la prueba de Dios, ¿no es cierto?, en capacitación, en prepararnos y en dar buenos frutos para que podamos nosotros ser usados por el Señor. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús oro por todos aquellos que quieren servir en el ministerio, en la obra. Oro por cada uno de ellos, por mis hermanos, mis hermanas, por cada uno de los que quieren estar ahí delante, sirviéndote, Señor, agradándote, pero que podamos entender que para poder hacerlo tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que estudiar y tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento. Señor, muchas gracias por permitirme compartir esta palabra, Señor, que aquellos que la escuchen entiendan, Señor, que tú les necesitas para que tú puedas cumplir tu obra aquí en la tierra, Señor, pero que no porque tú les necesitas, tú vas a usar a cualquiera. La Escritura dice, la mies es mucha, los obreros son pocos, pero tú no vas a usar a cualquiera, Señor, para tu obra. Señor, haznos entender, haznos comprender, Señor, que tú requieres de nosotros todo y que podamos aprender a descansar y a confiar en ti en todo. Señor, muchas gracias por todos aquellos que van a escuchar este audio y van a entender que para servirte en la obra, en cualquier área ministerial, diaconado, pastorado, evangelístico, apostólico, cualquier área, debe haber frutos dignos de arrepentimiento y debe haber un testimonio de vida. Padre, muchas gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga, donde quiera que escuches esta palabra, que Dios te bendiga y te haga un siervo y una sierva de Dios grande en sus manos. Paz del Señor.